Estaban haciendo una última pregunta y le va a responder ahora el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Está muy bien. Yo quisiera decirle un poco lo siguiente en relación al sueldo mínimo. Yo creo que hoy día efectivamente tenemos la discusión de sueldo mínimo, pero esa es una discusión que se da en medio de todas estas otras discusiones de ayuda a la familia. Eso significa que es una discusión que si no llegan los recursos por algún instrumento va a llegar por otro, y eso significa que eso es lo primero que tenemos que considerar. Y eso, ¿por qué se lo digo? Porque hoy día el sueldo mínimo, no solamente hablando del ingreso familiar de emergencia, otro instrumento, sino que existe otro instrumento que ha venido del gobierno y que también está disponible hoy día, que es el ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado le entrega a las personas que hoy día están cerca del salario mínimo, les entrega un subsidio adicional del Estado. Entonces yo también lo que quiero decirles también a los chilenos que están en situación de sueldo mínimo, que también lo que está disponible este otro instrumento, que es el ingreso mínimo garantizado, que les entrega un subsidio adicional para complementarle su renta, y lo que les pedimos a esos chilenos que ojalá postulen lo más posible a ese instrumento y se ocupe lo más posible. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer en el Congreso no solamente es discutir el sueldo mínimo, sino que también vamos a discutir mejorías al ingreso mínimo de emergencia. Entonces, en ese sentido tenemos que pensarlo, y por eso que tenemos que tener una capacidad de varios instrumentos. Hoy día efectivamente discutimos el sueldo mínimo, pero también vamos a estar discutiendo ingreso mínimo garantizado. Y ambas cosas las tenemos pensadas de forma tal que les permita a los chilenos complementar sus ingresos y tener mayores ingresos. Eso es lo que estamos tratando. Si sube el sueldo mínimo, también sube el ingreso mínimo garantizado. Bueno, entonces eso es justamente la discusión que vamos a tener en el Congreso, y parte del, cuando vean el proyecto sueldo mínimo, parte del proyecto también tiene que ver con mejoras al ingreso mínimo garantizado. Entonces, por eso tenemos que pensarlo también de esa forma. Lo importante aquí, más allá de solamente la discusión de sueldo mínimo, es cuánto de alguna forma le van a llegar a los chilenos que están en condición de sueldo mínimo. Y eso no solamente va a depender del sueldo mínimo, sino también del ingreso mínimo garantizado. Entonces, eso significa que vamos a dar una discusión en el Congreso como corresponde, pero también, sobre todo, pensando al final del día cuál va a ser la situación de los chilenos que están en ingreso mínimo, y para eso vamos a estar mirando todos estos instrumentos. Ahí estaba Rodrigo Cerda ya respondiendo a la última pregunta, el ministro de Hacienda, ahora con el sueldo mínimo, una discusión que se dice en medio de otras ayudas del Estado, y es por eso que señalaba que como el gobierno propone el reajuste del salario mínimo de 3,2%, está lejos de los 500.000 pesos, que es lo que está pidiendo o están pidiendo desde la CUT. Vamos a seguir revisando en estas y otras noticias, pero también vamos a avanzar en noticias.